Welcome everyone and good morning. Buenos días a todos y bienvenidos. Gracias por estar en esta convención virtual de OANA. Quiero presentarme. Soy Bailey Weathers. Soy el director técnico en Islas de Caimán. Esta sesión será el identificación y participación de talento y quiero recordarles que pueden tener la traducción para estas presentaciones abajo en la pantalla donde está el globo de interpretación. Ahí podrán recibir entonces la interpretación. Esta mañana nos tiene muy emocionados que Mitch Geller de Clavados en Canadá nos presentará en Talento Identificación. Ahorita es el funcionario principal para Diving Canada y él diseña y maneja todos los programas de alto desempeño y también dando liderazgo al equipo nacional de clavados. Él fue nombrado el primer entrenador nacional de clavados en 1977 y desde entonces Canadá ha ganado múltiples medallas olímpicas en las últimas 5 olimpiadas y también muchísimos campeonatos internacionales. Es un gran placer poder presentarles a Mitch y él nos dará su presentación. Hola, pues muchísimas gracias, Bailey. Quiero hacer una sola corrección. Yo empecé como entrenador del equipo nacional en 1977. O sea, me veo viejo, pero no tan viejo. Entonces, quisiera decirles que es un gran honor que me hayan invitado a dar esta presentación. También quiero agradecer a todos los que hoy van a oírme y han elegido escuchar esta presentación en vez de ir a misa. No les voy a dar salvación eterna, pero sí les puedo hablar sobre la identificación de talento. Les quiero advertir que si digo algo que yo pienso que es chistoso y ustedes los que oyen en español no lo encuentran tan chistoso, es que no se traduce. Hay de repente bromas que no se traducen al español, pero en inglés fue chistoso, aunque no lo crean. Entonces aquí ahora voy a compartir la pantalla. Ojalá puedan ver esto. Vamos a empezar, como dijimos, estamos hablando de la identificación de talento y para darles algo de una introducción sobre lo que vamos a hablar. Ahí estamos. Entonces, hoy intentaremos ver lo que es identificación del talento. Es una ciencia en sí y viniendo de clavados, muchos de los que les voy a dar de ejemplos pues serán relacionados a los clavados, pero ojalá pueda aplicarse a todos los que no están en clavados. Creo que tendrá relevancia para entrenadores, para los administradores de programas, para los líderes técnicos y ojalá encuentren algo de valor en alguno de los comentarios que yo tendré hoy. Vamos a empezar viendo las definiciones de cómo interpretamos la identificación del talento. Algunas de las maneras en las que se puede aplicar también, vamos a ver. Veremos eso rápidamente. También algo que es muy importante aquí es también considerar algunas limitaciones. Yo les digo advertencias o consideraciones. Cuando estamos implementando un programa de identificación de talento, veremos también los componentes involucrados, lo que queremos evaluar, cuándo queremos determinar el nivel de talento de alguien y también vamos a compartir algunas aplicaciones prácticas. Como en Diving Canada, hemos estado utilizando nuestro programa de identificación de talento y previo a entrar a la aplicación, ojalá puedan relacionarlo a sus propios programas y consideren que hay diferentes niveles de programas también. Si ustedes son administradores nacionales como nosotros,
o si trabajan a nivel del equipo, creo que hay relevancia, no importa en qué nivel estén en el deporte. Y ojalá, si no sigo demasiado, ojalá tengamos tiempo para preguntas. Ojalá 10 minutos. Y así pueden más o menos evaluarme, a ver si realmente sí sé de lo que hablo. Entonces empezaremos. La definición de identificación de talento. Suena simple, sencillo, hasta el término identificación de talento. Todos participamos en él de alguna manera, ya sea de manera intuitiva o más formal. Todos los entrenadores están viendo, tienen un sentido quizá intuitivo de si alguien parece que sería bueno para el deporte en cuestión o actividad en cuestión. Entonces, de la manera más básica, diríamos que la identificación de talento es identificar una aptitud natural de un individuo para poder seguir una actividad específica o desempeñar. Tengo mi café aquí porque, bueno, es tempranito, pueden ver. Entonces, dije actividad porque la identificación del talento puede aplicarse a cualquier cosa. Aquí, en esta reunión, nos interesa el deporte, pero en el nivel más básico, es nada más tratar de evaluar cuánta aptitud tiene un individuo. Y después pasamos un poquito más allá y diría que es la habilidad de un individuo para verdaderamente poder destacarse en una actividad. Y esto se relaciona más a lo que estamos hablando, porque muchos de nosotros pensamos que identificar talento es más o menos como evaluar y encontramos a varios jóvenes, digamos, si queremos determinar si son correctos para nuestro deporte apropiado, pero lo que vamos a hablar más es algo más amplio, un programa más amplio. Quisiéramos evaluar la actividad de alguien, de sobresalir en esta actividad. Aquí, pues el deporte en el que ustedes estén interesados y por lo tanto no es nada más algo de una vez y ya ir a una escuela, ver a un chorro de niños y hacer algo de evaluaciones y entonces ya ver si los canalizamos al deporte. Es más monitorear y evaluar en el tiempo. Eso sí, no es solo una vez rápido. Y yo también tengo algo que llamo el umbral de talento. El umbral del talento, cuando salimos y vemos niños que quizá demuestran alguna capacidad, mucha gente intenta encontrar el talento, la gema o el diamante, como diríamos, entre todas las piedras. No, es poder analizar si un individuo tiene suficiente talento para sobresalir en este deporte. Entonces, tener un mínimo de talento es. Podemos seguir analizando y ir filtrando gente, sacando, pero no es el caso aquí. Nuestro programa, tenemos confianza que va a desarrollar a los individuos. Queremos ver si pasan ciertos estándares mínimos, no demostrar desde ahorita que son la super persona en el deporte. Mucho de lo que estamos haciendo es tratando de determinar si son adecuados para el deporte, si pueden demostrar la capacidad también de ser entrenables, poder entrenarlos para poder desempeñarse a un nivel elite y desarrollar la excelencia en el deporte. Entonces, las aplicaciones. ¿Para qué usamos la identificación de talento? Hay muchas áreas.
en las que se puede aplicar. Entonces, empezaríamos con la primera, que es seguimiento, monitorear. Una vez que alguien ha demostrado esa aptitud básica y tiene los niveles mínimos de talento requeridos, entonces podemos hacer un seguimiento para determinar su nivel inicial de aptitud, pero también podemos ver cómo eso cambia con el tiempo. Y aquí eso hablamos de un rastreo del avance. Lo que se requiere en este programa de identificación de talentos son evaluaciones regulares, periódicas y registros para que en el futuro podamos ver cómo responden a su entrenamiento. Eso se llama entrenabilidad, porque si podemos ver que hay avance significativo en análisis futuros, evaluaciones futuros, pues esta persona tuvo una aptitud inicial, pero además están demostrando la habilidad de poder asimilar el entrenamiento para responder al entrenamiento, para avanzar rápidamente en el deporte. También proyecciones de desempeño. Una vez que tengamos el sentido de cómo se desempeña una persona, cómo responde al entrenamiento, podemos entonces medir cuáles serían las expectativas para esa persona. Cuando vemos a alguien que está respondiendo muy bien, pues esperaríamos que ellos pudieran llegar a cierto umbral de desempeño en cierta edad. Otra cosa que también es muy valiosa y bueno, son las banderas rojas, alertas a través del monitoreo de la evaluación, las pruebas. Si algo parece que no está bien, cuando comparamos resultados, si alguien está llegado a un plató, está estagnado o peor, si están empeorando, si su desempeño no nada más está estancado, pero está cayendo, tenemos que poner mayor atención, consultar con el entrenador, ver qué pasa en casa. Y quizá es una lesión, una enfermedad, pero nos permite notificarnos de que algo está sucediendo y hay que estudiarlo con más detenimiento. El desarrollo de los entrenadores. Muy importante aspecto de esto. Quisiera decir que una de las cosas que es valiosa sobre la identificación de talento, al construir un programa de identificación de talento, nos forza a reflexionar sobre qué es importante para nosotros en el deporte. Y si eres un entrenador en un club, tus atletas serán la reflexión de la filosofía sobre el deporte. Lo que son tus prioridades, lo que haces que sean las prioridades y el programa está diseñado sobre tu sentido de las prioridades en el deporte. Por lo tanto, al tratar de desarrollar un sistema, un programa de identificación de talento, es una reflexión de todas las cosas que nosotros creemos son más importantes. Y también abre la discusión y el debate entre entrenadores y líderes técnicos para llegar a un lugar en el que estamos todos a gusto, en decir sí, tenemos un sentido muy claro de nuestras prioridades o la prioridad y tenemos confianza de que nuestra perspectiva sobre el deporte es muy precisa, está correcta. Cuando pasamos a pruebas con los atletas, es retroalimentación para los entrenadores, les deja saber en qué áreas se pueden enfocar en sus deportes. A veces se enfocan tanto en un solo aspecto, pero aquí estas pruebas pierden los entrenadores entonces la visión sobre otras cosas que no son obvias
Para ellos, a través de este programa, tú puedes recibir retroalimentación como entrenador para poder calibrar y ver su programa y entender que estamos viendo algo común, un aspecto común en sus atletas que quizá se necesita abordar con más enfoque y a través de modificaciones al programa. Y ahí es donde pasamos a análisis del programa. Esto, desde nuestra perspectiva, nos dicen, estamos viendo el desarrollo de los atletas en todo el país. Cuando hacemos las pruebas y vemos algunos temas comunes en que los atletas no están desempeñándose bien en ciertas áreas, y eso es común, entonces sabemos que debemos hacer ajustes al programa. Esto ha pasado muchas veces con nosotros cuando hacemos nuestras pruebas y vemos que hay ciertos grupos de atletas que no están desempeñando a su mayor potencial, y esto ha hecho que analicemos el programa y ha resultado en cambios estructurales significativos, como cambiar hasta ciertas reglas básicas de la competencia, donde rediseñamos casi todas las reglas de junior y de campeonato nacional para enfocarnos como nación en ciertas áreas en las que vimos que había deficiencias o que requerían abordarse de manera más significativa. Entonces, la retroalimentación ha sido sustancial. El desempeño es el resultado principal que vemos en los programas de identificación de talento. Lo puse aquí para que no se nos olvida, pero la retención de los atletas también es para muchas personas. Cuando estás en un deporte, manejando un deporte, no es nada más enfocarte en algunos atletas nada más que pudieran traer fama y fortuna al programa. También hay un aspecto de negocio, y eso es que esperamos que podamos construir una participación mayor en el deporte y retener atletas. Y al tener atletas que tienen una aptitud para el deporte, veremos un nivel mucho mayor de retención, y así podemos reclutar más atletas y así mucho más rápido se podrá construir, o de manera más efectiva se podrá construir el programa, que nada más con mercadotecnia o marketing, o nada más traer gente que está interesada. Lo que nos interesa es retener atletas que tienen un buen ajuste con tu deporte, se quedarán más tiempo en tu deporte. En las pruebas regulares podemos ver cuál es nuestra eficiencia en desarrollar los atletas en la dirección a la que queremos que vayan. Y también yo digo gratificación y cumplimiento o realización, cuando un atleta deja un deporte, queremos que piense y recuerde sus experiencias y diga, si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría, porque fue una gran experiencia, se realizó, fue gratificante. Lo mejor es esto, poder lograr lo que tú querías hacer, te sientes gratificado en tu experiencia en el deporte. Esto significa tener gente que es apta para el deporte, tienen una aptitud para el deporte y podrán entonces lograr algunos de los objetivos y metas que tienen ellos en el deporte. Claro, el reclutamiento es otra que utiliza varias pruebas bien estructuradas en un conjunto, una serie de pruebas donde pueden entrar con ellas y hacerlas, estas pruebas para reclutamiento en muchos jóvenes. Bueno, se nos está yendo el tiempo rápido. Entonces, el manejo del tiempo. Tiene que determinar en qué enfocarte.
y a través de saber qué tan efectivo o dónde algunas deficiencias van a ocurrir, esto también les va a permitir estructurar su programa para utilizar su tiempo en la mejor manera posible. Streaming quiere decir canalizar a los atletas al nivel correcto, según ellos, del programa, para ellos. A través de saber qué nivel de aptitud tiene, es nada más en el mejor interés del atleta, en su sentido de realización, saber que están en el nivel correcto, no demasiado bajo o en un programa que tiene expectaciones que ellos no pudieran cumplir. Análisis de la inversión es que atletas, porque bueno, todos los atletas requieren de una inversión, ¿qué atletas van a representar el mejor retorno de la inversión? Y también ya hablamos de diseño del programa. ¿Cómo se estructura el programa? Alrededor de las áreas que se requieren para desarrollar al atleta en la mejor manera posible. Advertencias. Estas son las cosas que deben estar conscientes de estas cosas. Y son algunas cosas que nos hasta faltan, nos hacen falta, son deficiencias. Una de las cosas también es en los primeros días de nuestro programa de identificación de talento vimos muchos de este sentido de derecho. No se piensa mucho, pero un atleta que donde se identificó su talento, bueno, pues aquí hay un atleta con talento. Esto implica un sentido de que tiene derecho. Viene mucho de los papás, porque cuando ellos se les explica, se les informa que su hijo se le ha identificado o su hija como que tienen un gran talento, dicen, wow, todos los recursos de la organización deben de centrarse en su hijo, para el desarrollo de su hijo como la prioridad número uno. Tuvimos que cambiar esto y ahora le hablamos, ahora decimos de que nuestro programa es de identificación de atletas de alto desempeño, no de talento, porque esa palabra de que identificamos a un talento, bueno, entonces piensan que tienen todos los derechos. Entonces, cuando hacemos estas pruebas indica algo muy subido a veces, y no es el caso, a veces hemos tomado pruebas, por ejemplo, poder explosivo del atleta que puede generar al brincar, hemos tenido que regresar y decir, no, no realmente la prueba no dijo eso. Entonces, no hacer unas pruebas bien administradas es un gran problema. Y la de antes son suposiciones incorrectas que tuvimos en ciertos problemas, tenemos que regresar y corregirlas. Y la tercera sería entonces, tenemos que verdaderamente administrar bien las pruebas. Tenemos una hoja de instrucciones de cómo administrar cada prueba para que tengamos resultados efectivos. También si no hay una ponderación adecuada de los resultados, hay cosas que son más valiosas que otras, que pesan más, se ponderan más. Tienes que pensar sobre esto. En clavados, por ejemplo, si no tienes hombros flexibles, es un problema muy grande. En la entrada, por ejemplo, pero hay otros aspectos, aún como puntas de los pies, hacer muy buena punta. Bueno, es muy bueno, pero no es tan importante como hombros flexibles. Cuando estás haciendo las pruebas y hay alguna deficiencia en cierta área, quizá no significa que no tienen todo el talento requerido para lograr la excelencia, ya sea a nivel nacional o internacional. La impaciencia es otra advertencia. Esto quiere decir que empiezas a usar los resultados de las pruebas antes de realmente entender qué tan significativos son o el valor relativo de la prueba, cómo se comparan a otros. Toma mucho tiempo, ¿entiendes? Y aprendes con el tiempo del valor de cada una de las pruebas y si lo estamos haciendo de manera correcta o no. Y es muy importante. No toma meses, toma años
años, se va refinando con el tiempo, pero aplicar los resultados de las pruebas no lo podemos hacer a salvo que estemos totalmente seguros de que nos está diciendo lo que necesitamos saber. También no poner atención a ciertos atletas que están como que a los lados, se quedan a los lados, o que son únicos, son atípicos también, digamos. Tienen algo especial. Y como que nada más monitorear los resultados de las pruebas, pudieras dejar fuera a los niños que pudieran tener una habilidad innata, talento nato para desempeñarse muy bien. Esto debe de darte un sentido más amplio de la humildad. No podemos predecir el futuro. Tratamos lo mejor posible, usamos las métricas, pero yo me tomaría esto con un poquito de sal. No les va a ir bien en las pruebas. Entonces, quizás tienen experiencia con esto y no hay que basarnos demasiado en esto, en las métricas nada más. No todo puede contarse. No todo lo que puede contarse cuenta. Entonces, quiere decir que si se puede medir o no, quizá no es lo más importante. No todo lo que cuenta puede contarse. Ojalá yo hubiera inventado esta cita, pero viene de alguien que pudiera ser el mejor contador en la historia. Es Albert Einstein. No todo lo que puede contarse cuenta y no todo lo que cuenta puede contarse. Él reconoció que hay cosas que no se pueden medir y hay atletas que nos hacen que cambiemos la perspectiva. Esto debemos tenerlo en nuestra mente siempre. Algunos de los componentes básicos, quiero ser general, no nada más para clavados, al diseñar sus programas, es importante tener ciertas categorías. Pueden ver aquí agilidad, que también pueden moverse los niños, lo antropométrico. ¿Qué tal de segmentos corporales tienen? Medidas. Que diferentes cosas son importantes para diferentes deportes. Queremos saber si pueden hiperextender sus brazos y sus hombros, codos, la flexibilidad, fortaleza, poder, resistencia. Pueden leer todo esto, ¿verdad? Postura. Y después es algo un poco más técnico, es más específico en los deportes. Y viendo algunas de las habilidades básicas aquí, al principio tienes que empezar a hacer pruebas para cosas que se entrenaron, pruebas que no se entrenaron. Por ejemplo, ejemplos, pueden hacer saltos, empezar rápido. Algunas de esas cosas relacionados a reflejos. En waterpolo, bueno, pues habilidades con la pelota, hacer maromas, cosas psicológicas después también. Las cosas tienen consistencia emocional. Y también su deseo, ¿Qué tanto quieren esto? hacer eso. Agresivamente, También la agresivos en personalidad, su personalidad, también perseverancia. Eso probablemente es algo es muy mucho grande para nosotros la porque esto eficiencia, puede ir más allá de las deficiencias. quizás que sea posible, ¿no? ¿Qué tipo de apoyo también van de a tener? apoyo tiene Pueden recibir apoyo para desde sus superar. casas, pueden Pueden practicar de tener forma apoyo, pueden llegar regular a sus prácticas y a en tiempo. tiempo. Y claro, También ese rasgo la figura de de la competitividad competitividad.
Todas esas son cosas elementos muy intangibles intangibles que que muchas muchas veces veces hacemos que la hacemos, que gente haga cosas que de esas normalmente personas que no hacen pudieran cosas que haberlo hecho, decimos, creemos. no, Cuando no empieza la creí que lo competencia podían hacen hacer. cosas que no pensábamos Y que podían también hay hacer. que recordar que Estamos estamos trabajando con tratando jóvenes con y nos personas enfocamos jóvenes. muchísimo más Más en allá las de lo cosas físico físicas y y de lo técnicas, porque técnico el está lado la parte psicológico toma psicológica tiempo como para que tenemos descubrir que tomar y en cuenta o reconocer, reconocer y que y solo se ve estas únicamente cosas o veremos se estas empiezan a cosas empezar manifestar a con el manifestarse con el tiempo. tiempo a través de condiciones de Cómo estrés, de funcionan bajo presión, presión, a las condiciones bajo o presión, o cómo qué pueden tanto pueden sobrepasar una lidiar adversidad, con la cómo se ven adversidad y afectados cómo les por afecta el no el no tener ganar. éxito, que les Son todas ganen. esas Hay muchas cosas que cosas estamos que listos no para podemos, por iniciar las con que ellos, pensamos que no podemos pero empezar. es Son muy difícil difíciles de verdaderamente poderlo medir, medir. digamos. Y luego Y los los resultados de resultados de las la competencias, competencia, como como ya lo dije, mencioné, más allá de todas las hacemos pruebas todos esos específicas que exámenes hacemos, específicos, los los resultados de la resultados de las competencia, competencias es algo que nos que nos fuerza a hacen cambiar la también perspectiva cambiar la sobre un individuo donde perspectiva del pensamos que individuo, en quizá no donde van a poder hacer podemos ciertas pensar cosas que y no va a ser siguen suficiente tratando, o que no va a siguen poder teniendo pasar éxito esa en competencia. la competencia como resultado. Bien, voy a dedicarle un poco de tiempo a hablar sobre nuestra historia y cómo empezamos a desarrollar nuestro programa. Lo primero que hicimos y es la estructura de nuestro programa. Creo que fue hace como 10 años, más o menos. Creo que fue como en el 2012, sí, hace como 9 años. Y lo primero que vimos fue estos expertos de tratar de establecer los atributos ideales de un de un clavadista, y lo que hicimos fue conjuntar de personas de diferentes, con diferentes antecedentes, alguien que tuviera muchísimas experiencia. Tuvimos un entrenador de China, también de Rusia, de nuestro programa de clavados, alguien también de Cuba y también de Canadá. Y le dedicamos algunos días para organizarnos y compartir y discutir y debatir varias partes de cómo formar un programa. Hubo ciertas cosas, por ejemplo, el entrenador de China quería medir el tamaño de la cabeza de todo mundo. Y bueno, ¿qué tan racional es eso? Y también eso se discutió conjuntamente con los rangos o segmentos y la parte de inferior y superior, la altura, una serie de cosas son estos atributos que podrían ser importantes también en el futuro para el deporte. Tra- Tratamos también de encontrar y vimos que no había mucho en eso. En ese momento no encontramos mucho, sino más bien eran esas cosas generales que también eran obvias para nosotros. A partir de ahí dijimos, bueno, vamos a reducirlo y vamos a desarrollar unas pruebas iniciales y vamos a poder aplicar estos exámenes. Todavía no sabíamos cómo, pero nada más estábamos desarrollando los primeros protocolos y los primeros exámenes. Y después tuvimos que ver qué estábamos buscando en términos de números.
cuando hacemos un examen a un niño pequeño, bueno, pues qué tanto tendría que hacer en tantos segundos y también cuál era la línea de referencia, la línea base y a partir de ahí su desarrollo y así también los mejores atletas y encontrar los mejores también atletas en todo el mundo y cuáles son los que están ya en competencia y a partir de ahí comparar los resultados con nuestros adolescentes y sobre todo con los que estaban en los primeros puestos en cuanto a desempeño. Y a partir de ahí pudimos crear un sistema de evaluación en donde pudiéramos verlos rápidamente. Ahorita les voy a mostrar una aplicación muy práctica y pudimos crear este sistema de evaluación y lo que ustedes van a ver en nuestro deporte y bueno, nuestras marcadores serán de 10 y bueno, son estos valores que tenemos de 1 a 10. A partir de ahí pudimos hacer, bueno, cómo vamos a administrar estos exámenes y lo que hicimos fue organizar estos como campamentos en donde pudimos reunir a aquellos atletas que creíamos que podían entrar en los programas y ahí empezamos a hacer estos exámenes, estas pruebas. Y estos campamentos son de más o menos de 3 a 5 días. Algunas veces eran para desarrollo y 2 días enteros para pruebas. Y después hicimos a partir de la investigación, y como lo dije al principio, es importante caminar antes que correr. O sea, entender qué es lo que nos quieren decir esos números antes de llegar a cualquier conclusión. Así que inicialmente lo primero que hicimos fue hacer esta prueba y después hacernos la pregunta, ¿son estas pruebas relevantes? ¿Nos están diciendo algo? ¿Son consistentes con lo que ya estamos viendo en el desempeño y desarrollo del deportista? Y a partir de ahí iniciar. Y como ya lo mencioné, encontramos cosas que que no eran tan iluminativas o no tan importantes para lo que estábamos buscando. Esas pruebas los hacían mejor o nos decían cómo estaban o simplemente las omitíamos. Hay ese proceso de refinamiento de las pruebas. Y una vez ya que tuvimos más confianza, porque en todo lo que estábamos aprendiendo, empezamos a seleccionar y invertir en ciertas decisiones, porque estamos tratando de formar un programa, hacer la diferencia entre los deportistas y determinar cuál de ellos ameritan esa inversión. Y esto nos fue de mucha ayuda. Estamos seleccionando para ciertas competencias y, y que puedan estar en estos programas y determinar, como ya lo dije antes, quién podría ser o puede tener ciertas ventajas, oportunidades, privilegios y porque no se los podemos dar a todo mundo. Y lo que es extremadamente importante es la retroalimentación del entrenador. Además de las pruebas y de las valoraciones, proporcionamos una información a los entrenadores para que puedan adaptar su entrenamiento de acuerdo a la retroalimentación. Y bueno, también debe de haber una estrategia nacional para que podamos ser más eficientes y refinar los programas y hacer los cambios que se necesitan. Como ya les mencioné, voy a dejar 10 minutos para preguntas y respuestas
pero sí quiero que vean cómo todo lo que antes dije se conjunta en esta aplicación práctica. Espero no dedicarle más de 10 minutos en esto, pero ya en la sesión de preguntas y respuestas podemos regresar a las diapositivas. Como les dije antes, queríamos determinar estos, estas pruebas para poder de forma muy fácil administrar y no llenarnos de información que no se pudiera rastrear de forma fácil. Por eso llegamos con estas habilidades y pruebas que cualquier te puede determinar las áreas de categorías. Nosotras encontramos 20 pruebas que nos podía dar qué tan la capacidad de cada atleta. Y esto ha cambiado esta lista, pero la dividimos como lo pueden hacer en las habilidades físicas, las técnicas, las posturas, que son muy importantes, y las de flexibilidad. Y como lo mencioné, dejamos la parte afuera de la parte psicológica. Eso era bastante complicado. Y bueno, sobre todo con los adolescentes, era la parte física y técnica. Mucho de esto es físico y mucho en detalle. Ya lo técnico es cómo se desempeñan en el agua. Todo esto se muestra en esta tabla que se puede hacer fuera de la alberca y después administrar estas pruebas con instrucciones específicas. Pero sí queríamos tener también personas y que se hiciera de forma correcta. Y no nada más que entrenarlos para las pruebas, sino también que se desempeñaran en este tipo de clavados. Entonces, tomando estas habilidades y haciendo los diferentes pruebas, llegábamos a esta parte de la retroalimentación. Y como les dije, bueno, la escala era de 1 a 10 y básicamente aquí se representa de una forma visual para que rápidamente pudiéramos ver si esas áreas o cuáles eran esas áreas para poner más atención en ellas. En este caso, con este atleta, son estas categorías, si se fijan, son las habilidades físicas y técnicas y podemos ver las diferentes áreas. Y en la parte derecha, ese polígono, hay una área en donde este deportista hay algún nivel de deficiencia que es la parte azul, el número 2, en donde nada más tuvo 5.8, que era en los saltos. Entre más cerca estés en la parte de afuera es lo mejor y todo esto se representa en la gráfica. Y la parte exterior de la gráfica, pues también quiere decir que está bien. Este es el segundo set de pruebas. Y de nuevo, de forma muy rápido, cuando ven la gráfica, como si fuera este polígono, se ven esta tabla hace 2 diapositivas y se ve que aquí está bastante bien, excepto una sola cosa que es aquí que tenemos la posición de los hombros que se van hacia atrás y que esto es extremadamente importantemente, sobre todo para la entrada.
Y de esa manera le podemos dar retroalimentación al entrenador. Y con todas estas gráficas se puede ver, por ejemplo, la línea morada, cómo se puede ir hacia los exteriores. Esto nos da mucha retroalimentación. Y mientras el entrenador ve al atleta todos los días, obviamente va a ir viendo estas partes de mejora, pero no tanto la medición de la misma. Y desde la perspectiva de la gestión o de la administración y como líderes, si queremos ver a ver cómo vamos con esta u otra deficiencia, esto nos puede ayudar en nuestro deporte en todo el país. Y así podemos estructurar talleres y ver de forma más cercana sugerencias y también atacar estas partes de forma más agresiva, estas deficiencias, atacarlas de forma más agresiva o en un sentido más amplio. A partir de ahí, vamos a ver rápidamente cómo dividimos todas estas pruebas por categoría. Aquí vemos la fuerza y este atleta está mostrando lo mejor en términos de flexibilidad y todos los aspectos físicos no tanto. Esta es retroalimentación muy importante y nos permite que los programas estén más hechos a la medida. De hecho, esta es la última diapositiva. Le voy a dedicar unos minutos nada más. Y son todas las cosas de las que hemos estado hablando y cómo se manifiestan en cuanto al desempeño. Y qué tanto si significa algo o no significa. Aquí, como lo podemos ver y al comparar, el desempeño con el tiempo, aquí vemos la mejoría en estas pruebas de identificar talento y que se pueden hacer varias veces al año. Y les voy a explicar qué es esto, qué representa esta gráfica. Espero que vean mi cursor. Este es lo que llamamos el camino hacia el podio y nos permite determinar el progreso del atleta y si está en ese camino de que de forma eventual queremos que se logre, pero no importa tanto el objetivo. Aquí la pregunta es si está en ese camino para lograr el objetivo. En este caso, esta línea anaranjada en la parte superior vemos, es un promedio de los puntos por clavado y ahí es lo que estamos esperando lograr para que pueda en algún punto en la carrera esta persona gane una medalla olímpica. Esta línea horizontal cambia basado en el desempeño y hay que calibrarla cada año. Tenemos que revisar esto, si esto todavía sigue siendo representativo en cuanto a este umbral de promedio de puntos para las Olimpiadas. Estos puntos por clavado, y es el número también de clavados porque pues va cambiando dependiendo de la carrera. Y pues por eso es esto importante. Así que lo que tenemos aquí es esta línea azul, es lo que una persona eventualmente, también es un promedio en el que podemos determinar o lo más cercano eh, entre alguien, por ejemplo, entre 25 y 26, y esta es también la línea de mejora para que llegue esa medalla.
y las pruebas que hemos hecho para los atletas o la comparación entre nuestros atletas. Y sin importar si este deportista en específico tenga estos rangos de mejoría, ¿cómo va a llegar a esta medalla olímpica en algún punto de su vida? Y esto más o menos nos dice que podría ser como a los 23 años. Y como pueden ver, estos son sus promedios o sus evaluaciones y los rangos. Y esto cambia todo el tiempo. Aquí son sus puntuaciones. Aquí es cuando es bastante joven y mostró mucho progreso y dijimos es muy talentoso y luego con esta línea de tendencia, esta gris, se puede ver si, si está demostrando esa aptitud de forma eventual y así poder llegar con el tiempo a alguna medalla. Esta gráfica es bastante importante porque cuando alguien está en este camino, vamos a empezar, si esta línea se empieza a hacer más plana o a veces hay mucho espacio entre el azul y la gris, ahí es cómo podemos acortar esta distancia y de forma eventual llegar a ese umbral olímpico, porque si no, si queda muy por debajo de la línea azul, o quizás no sea posible. Quizás no tenga suficiente fuerza o tiene demasiadas dificultades. Son las preguntas que nos tenemos que hacer a nosotros mismos para determinar si nuestras expectativas son realistas o no. Pero de forma general, la tasa de mejora nos ayuda mucho para ver qué tanto tenemos que refinar o, o ser más consistentes en cuanto a progreso en los atletas. Bueno, ya voy a abrir la sesión de preguntas y respuestas que ustedes pudieran tener o si ya, espero si se quedaron dormidos, espero que ya se hayan despertado. Así que, Chris, ¿hay alguna pregunta? Muchas gracias, Mitch. Es una gran presentación. Tenemos algunos minutitos y voy a empezar con agradeciendo a nuestro patrocinador de esta convención y especialmente en esta presentación de clavados. No hubiera sido posible sin el apoyo de Reflex. La primera pregunta es de Stephen McFarland. Que si tienen información longitudinal en las primeras evaluaciones cuando identifican talento comparado con el desempeño más después. ¿Me la puedes repetir la pregunta? Porque Stephen es más inteligente que yo. ¿Tienen data longitudinal en las primeras evaluaciones comparados con los desempeños que son después? De hecho, sí. Lo que hicimos en nuestro desarrollo del programa en las primeras fases es, bueno, fuimos como de atrás para adelante. Empezamos con aquellos de medallas olímpicas o que estuvieron muy cerca a ellas, si había la oportunidad y tomamos a nuestros mejores deportistas y esa fue esa curva que les acabo de mostrar. Y a partir de ahí nos fuimos hacia atrás, lo más hasta un nivel de 10 años. Vimos sus resultados y aunque no teníamos todas las pruebas, sí tuvimos o los resultados de las competencias, hicimos lo mismo de forma internacional en todo el mundo. Luego tenemos, ¿puedes platicar más del concepto de entrenamiento, cómo se mide, cómo se mejora? En términos de esta capacitabilidad, déjenme decirles algo. Las cosas cambian radicalmente después de la pubertad y muy seguido hay que hacer ese rastreo de los atletas
desde la juventud hasta los adultos, porque pues no sabemos en términos sobre todo antes de la adolescencia. Así que esta capacitabilidad o esta facilidad de entrenamiento se podría hacer simplemente rastreando en esa gráfica de tipo polígono que les mostré y ver cómo van cambiando y si estos cambios son en la dirección correcta, que es hacia los límites exteriores. Y también con los resultados de las pruebas pudimos ver este desarrollo y puede ser obvio. Y esta parte de la capacitabilidad nos ayuda mucho para poder cambiar o determinar si o no un atleta se puede incluir en tal o cual programa. Espero haber contestado la pregunta. Sí, gracias. ¿Hay una idea ideal para iniciar? ¿Y cómo deciden ustedes si este deportista, el talento o no? Bueno, lo que hicimos es, por ejemplo, un deportista de 10 años o 9 años, inclusive Jill es, creo que los más jóvenes que probamos, les hicimos pruebas, eran entre 9 y 10 años, pero de manera nacional hicimos 2 evaluaciones muy grandes, una en el este y otra en el oeste, y creo que tuvimos un total de 50 deportistas. Y a partir de ahí que los aceptaran para estas pruebas y luego recibimos esta retroalimentación también de los referees y de los jueces, de lo que veían ellos en estos atletas. Y luego fueron 24 de que calificaron durante el año en las diferentes provincias a nivel de competencias y también los entrenadores nos mandaron videos. Así que sí, básicamente empezamos con deportistas de 10 años. Antes de hacer, antes de hacer los grupos, fueron 2 grupos que fueron a estos campamentos de entrenamiento. Recordarles a varios de ustedes, bueno, primero agradecer a Reflex por su patrocinio. Todas las presentaciones van a estar disponibles en el canal de YouTube y tenemos un número de preguntas que no pudimos responder por el tiempo, pero van a ser, se las van a responder por escrito. Y pues nada más quiero acabar de agradecer a Mitch y al patrocinador y, y todos los deportes acuáticos en esta convención. Muchas gracias a todos. Gracias.